¿Qué tal, amigos? Buenas noches. En esta hora les saludo cuando son las 11:10 de la noche. Gracias al Señor estamos a esta hora transmitiendo en vivo por cuestiones de tiempo. Pero aquí estamos. Sé que muchos no se conectarán con nosotros a esta hora, pero sé que también después mirarán este video. Estamos precisamente con el tema. Allá dejé el primer video. La semana pasada no tuve tiempo de transmitir, pero aquí está, seguimos con el tema, estudio teológico sobre 3 preguntas interesantes. Las voy a mencionar de nuevo. Preguntas muy interesantes que le hicieron a una persona. ¿Por qué el diablo sigue vivo después de haberse rebelado contra Dios? O mejor expuesta la pregunta fue así: ¿por qué Dios no exterminó a Satanás en su primera batalla que sostuvieron allá en las alturas? ¿Por qué no lo exterminó? Esa es la pregunta. Y para eso pues estuvimos analizando primero el origen, quién es el diablo, existe verdaderamente el diablo, quién es su creador, quién lo creó, en fin, estuvimos viendo todos esos detalles en el primer video y seguimos hablando ahora sí de este ser, pero a manera más profunda. Entre más vayamos avanzando, vamos a meternos un poquito más en la materia o en o este individuo, ¿no?, que es diablo o Satanás. Y bueno, ahí estuvimos la vez pasada transmitiendo relacionado con el mismo. Los videos están relacionados con el tema estudio teológico sobre 3 preguntas interesantes. Están enumerados, video 1, video 2, y así van a estar hasta que terminemos. Le invito a que nos acompañe a seguir esta lista de videos que les voy a dejar allí en mi muro. Métase con confianza y allí les va a encontrar. Bueno, entonces seguimos hablando de este ser espiritual llamado diablo. Ya estuvimos viendo que es real, que existe. Estuvimos viendo a Dios también como el creador de todas las cosas, para poder entender quién creó a este ser, quién lo creó. Entonces llegamos a la conclusión que Dios lo creó. Obviamente Dios no creó un ser malévolo como este. Dios creó un ángel que finalmente terminó convirtiéndose en un ser de oscuridad. Y vamos a ver por qué razón hoy día estaremos viendo por qué razón se convirtió así, por qué razón hoy este tipo espiritual, por supuesto, existe como un ser de tinieblas junto con sus demonios. Quiero leer una porción bíblica que nos narra esa gran batalla que se sostuvo en las alturas. Eso Dios se lo reveló al apóstol Juan, obviamente, en el Apocalipsis. Capítulo 12, versículos 7 y 9, nos narra de esta manera lo que Juan miró a través de esta visión apocalíptica. Y bueno, vamos a leerlo con mucha detención, estos 2 versículos, y ya usted se va a ese capítulo si gusta leerlo y va a ver cómo esta batalla fue algo real en el cielo. Y bueno, vamos a ver sin más preámbulo. Dice de la siguiente manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Existen legiones y legiones de demonios que deambulan en las regiones celestes. Y aquí el apóstol Juan nos narra la visión que tuvo. Dice que Dios le mostró esta gran batalla que hubo en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Y también Juan llama la serpiente antigua, o le dice dragón, ¿verdad?
dragón, el dragón o la serpiente antigua, lo llama el apóstol Juan a este ser espiritual llamado diablo. De manera que esta serpiente antigua obviamente hace alusión a lo sucedido en el jardín de Edén cuando Eva fue tentada por este ser malévolo en forma de una serpiente, pero en realidad era el mismo diablo disfrazado. De manera que vamos a estar viendo hoy, en este día, ya que miramos, en esta ocasión estaremos viendo, ya que estuvimos viendo que Dios creó un ser espiritual que en un principio era obediente. Este curso lo hice para la gloria de Dios y se lo estoy compartiendo con usted. Lo estoy compartiendo con usted porque quiero que usted conozca un poco más profundo de las cosas de Dios. Y hoy estaremos viendo precisamente los motivos de su caída, porque como le repito, la Biblia dice que Dios creó un ángel de luz, un ángel en obediencia, un ángel que se sujetaba a Dios, pero llegó el momento en que se le metió un mal pensamiento, ¿verdad? Y eso lo vamos a leer. Dice, vamos a ir viendo los textos aquí mencionados. Aquí hay un pasaje bíblico citado en Ezequiel 28, versículos 11 al 19, nos menciona varios motivos en relación a los motivos de su caída. ¿Qué lo motivó? O sea, ¿qué ocasionó que Satanás se convirtiera en un ser de tinieblas, en un ser tenebroso, un ser también horripilante? Porque obviamente Satanás, aunque se disfraza de un ser bueno, o puede disfrazarse de una persona normal, que usted no se va a dar cuenta cuando esté en contacto con él, sabemos que es un ser infernal, es un ser que ya está caído de toda hueste celestial. Me refiero en los ángeles que están al mando de Dios hoy día en obediencia, ángeles de luz, ángeles maravillosos. Este ser ya no cuenta con ese privilegio. ¿Por qué? Porque hubo algo que sucedió, tuvo que haber habido algo, y eso es lo que les quiero mencionar en esta noche. Y todo va enlazado, el por qué Dios no terminó con Satanás en esa batalla que les acabo de leer aquí. Y estamos poco a poco para llegar a la conclusión y a la respuesta del por qué entonces Dios no exterminó a Satanás en esa ocasión. Vamos a encontrar respuesta bíblica, por supuesto, pero vamos poco a poco. Motivos de su caída. La Biblia menciona que son varios los motivos de su caída. Vamos a comenzar primero con Ezequiel 28, 11 al 19. Nos menciona allí varios motivos por los cuales Satanás fue destituido de su pedestal de grandeza. Motivos que veremos a continuación, basado en Isaías 14, obviamente, y Ezequiel capítulo 28, donde nos da una idea de lo que es Satanás y también los motivos de su caída, aunque obvio es para referirse al rey de Tiro, pero obviamente hace alusión este pasaje a Satanás y su caída, obviamente. Veamos qué podemos rescatar entonces en estos capítulos sobre la trágica caída de Satanás. Vamos a ver. Yo quiero leerles Isaías 14 como algo, los factores que influyeron en esta caída de Satanás. Isaías 13, Isaías 14, 13 al 14. Veamos qué nos dice Isaías 14. Dice de la siguiente manera, usted disculpe, Isaías 14, 13
al 14 nos dice de la siguiente manera. Tú que decías en tu corazón, ojo lo que decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y luego el 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí nos menciona el primer pensamiento que se cruzó en Satanás. En la mente de Satanás se cruzó el pensamiento de decir que subiré más allá de las estrellas y pondré mi trono más alto que el de Dios y seré semejante al Altísimo. Quiso compararse con Dios, quiso llegar a la estatura de Dios, y obviamente para eso no hay definitivamente esperanza alguna que algún ser, por más poderoso que sea, jamás se podrá igualar al Dios Todopoderoso. De manera que aquí vemos como el primer motivo de su caída fue la ambición de poder, porque él quería estar en ese lugar, quería estar y quería ser semejante al Altísimo. Así lo dicen los textos que les acabo de mencionar. Quería ser semejante al Altísimo, y a eso se le llama ambición de poder. De manera que ese fue uno de los factores que motivaron a Satanás a rebelarse contra Dios allá en el cielo. Y veamos la número 2, que es las muchas contrataciones. Ezequiel 28:16. Quiero leerle eso a la luz de la palabra. Ezequiel 28:16 nos dice de la siguiente manera. Ponga esto, eche ojo a esto porque es interesante. Ezequiel 28, versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí podemos ver en este versículo de Ezequiel 28:16 que Satanás estaba envuelto en muchas contrataciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios lo tomaba en cuenta para muchas cosas, o infinidades de cosas se podría decir. Esto ocasionó que el corazón de Satanás se enalteciera. Y vamos a hablar un poquito del rey de Tiro, porque el rey de Tiro también se ensorbeció, pero a la vez Dios, a través del profeta Ezequiel, le está refiriendo estas palabras, dándole a entender que también Satanás se le quiso revelar de la misma manera y que ese era un problema grave. Le estaba advirtiendo Dios al rey de Tiro que ese era un problema grave. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había experimentado con Satanás en su rebelión. Entonces, Dios le quiere hacer ver al rey de Tiro el peso y el peligro que existe en las muchas contrataciones. El rey de Tiro era un experto en los negocios y traficaba con ellos. Oiga esto. No era recto en sus tratos, hacía tranzas, obviamente, el rey de Tiro. Parece ser que otra de las causas por las cuales Satanás fue destronado es la multitud de sus contrataciones. La Biblia da a entender que Satanás era incluido en muchas misiones por parte de Dios. Tal vez se sintió más importante que los otros seres espirituales o los otros ángeles, ¿verdad? Y eso fue otro factor que originó su caída. Un ministro, ojo con esto, para los ministros, un ministro que se cree Superman,
puede caer también en las garras de Satanás, puede caer en este grave peligro, en este grave pecado. Un ministro, un pastor que se siente Superman, superior, que quiere hacerla de todo, que no toma en cuenta a líderes, no toma en cuenta o también un líder que se crea superior porque un pastor lo toma en cuenta mucho y se sienta más importante que los demás, puede ser algo muy peligroso en un ministerio para el Señor. Tengamos cuidado con esto, porque la Biblia da a entender que las muchas contrataciones fue otro problema que ocasionó la caída de Satanás. Debemos tener mucho cuidado. Las muchas contrataciones da a entender que Satanás era tomado en cuenta para muchas cosas y por lo tanto pudo haberse sentido superior a los demás ángeles y esto lo llenó de orgullo y arrogancia y bueno, ya sabemos un poco de la historia de su caída. Ahora, tercer problema que ocasionó, o tercer factor que ocasionó la caída de este rufián, la vanidad. La vanidad. Ezequiel 28:17, aquí donde estamos clavados estudiando, 28:17 nos dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Imagínense, para que les sirva de ejemplo a los reyes. Y es por eso que el Señor está advirtiéndole al rey de Tiro el grave problema en el que está. Un corazón ensoberbecido, un corazón soberbio, que ese fue otro de los factores, la vanidad. La vanidad. A causa de su hermosura, dice la Biblia, se enalteció el corazón de Satanás. La palabra vanidad significa orgullo de alguna persona que tiene un alto concepto de sus propios, ¿verdad?, méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ello. La palabra dice que por causa de la vanidad fue enaltecido el corazón de Satanás. La palabra dice que esto trajo un doble impacto en la vida espiritual de Satanás. Pues aparte de enaltecerse su corazón, fue corrompida también su gran sabiduría. Una persona que sirve a Dios puede caer en este fatal engaño, puede vivir predicando, pero sus enseñanzas serán erróneas. Una sabiduría corrompida está descompuesta. Una sabiduría está descompuesta, no se puede usar, huele mal. Y aquí vemos en este versículo de Ezequiel 28:17 que hubo un doble impacto. Fíjese lo que ocasionó la vanidad en el corazón de Satanás. Lo impactó doble vez. ¿Cuál es? Aquí nos dice, se enalteció, o sea, la vanidad, corrompió su hermosura, se volvió un ser de oscuridad cuando era un ser de luz. El versículo 17 de Ezequiel 28 nos narra la conversión repentina de este ser espiritual de estar brillando en luz, se convirtió ahora en un ser de tinieblas. Aquí nos dice, se corrompió la hermosura y se convirtió en un ser tenebroso, un ser que da miedo, un ser que verdaderamente anda por el mundo dando pánico a las personas, y usted no me va a dejar mentir. Se corrompió su hermosura y luego dice que se corrompió su sabiduría, o sea que la sabiduría que tenía ya la usaba solamente para hacer tropezar, y la sigue usando para hacer tropezar a los hijos de Dios. En este caso vemos un ejemplo con Eva, cómo utilizó su sabiduría, que antes era una sabiduría buena, una sabiduría
aprobada por Dios. En el jardín de Edén lo vemos usando esa sabiduría para hacer tropezar a Eva. Se corrompió tu sabiduría, le dice el profeta, ¿verdad? Se corrompió tu sabiduría. Satanás usa ya su sabiduría corrompida porque la usa para hacer caer a los fieles. A Jesús le dijo en Mateo capítulo 4, escrito está, a sus ángeles enviará cerca de ti y en su mano te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese, eso está en el Salmo 91. Allí está esa escritura, ¿verdad? El Salmo 91. De manera que Satanás usó también esa sabiduría corrompida ya para para hacer caer al mismo Jesús. Si la usó para hacer caer a Jesús, ¿usted cree que no la va a usar con usted y conmigo? Por eso debemos tener mucho cuidado. Debemos usar esta sabiduría aprobada por Dios. Una sabiduría corrompida, un ministro puede estar predicando, enseñando, pero ya con una sabiduría corrompida, puede estar enseñando torcido, puede estar enseñando mal, puede estar llevando al pueblo de Dios por caminos del error, y eso es peligroso. Por eso la santidad es importante dentro de los ministerios, dentro de el pacto que uno tiene con Dios. Debe mantenerse uno en obediencia a Dios, y si por alguna causa hubieses fallado a Dios, tienes la oportunidad de arrepentirte. De modo que ahí está, se corrompió su sabiduría. Y dice aquí, quiero leerlo, fueron muchos los factores que arruinaron la vida privilegiada que tenía Satanás al lado de Dios. Fueron muchos. Ezequiel 28, versículo 18, nos dice de la siguiente manera: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. De manera que aquí vemos en este versículo de Ezequiel 28, 18, que fueron multitudes. La Biblia dice que no nada más fueron estos factores que ocasionaron la caída, estos factores que les acabo de mencionar, sino que Ezequiel 28, 18 da a entender que fueron muchos. Multitud, dice Ezequiel 28, 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, prácticamente cavaste tu propia tumba, da a entender el profeta, diciéndole a Satanás, o al rey de Tiro, como lo quiera llamar, pero de alguna manera hace alusión a Satanás. Dice que fueron la multitud de sus maldades y la iniquidad de sus contrataciones las que originaron su caída. Cuando dice que hubo iniquidad en sus contrataciones, quiere decir que no era recto cuando hacía algún pacto con Dios, pues la palabra contrataciones quiere decir multitud de contratos. Esos contratos no eran transparentes delante de Dios su Creador. Eso, por supuesto, le fue contado por maldad. El rey de Tiro era un experto en las tranzas en sus negocios. Por eso Dios lo pone como figura para referirse también a los motivos de la caída del propio Satanás. Fíjese, amigo, amiga, hermano, dice que Satanás no era transparente delante de Dios. Dios lo mezclaba en muchos asuntos, muchas cosas que para mí ahorita son ocultas, pero que algún día Dios me las revelará allá arriba en el cielo cuando esté en su presencia. Pero da a entender que fueron muchos los factores, la multitud de problemas, multitud
de iniquidades que llevaron a Satanás a caer bajo. Es peligroso, de manera que nosotros debemos entender que debemos ser rectos delante de Dios. No es que Dios no haya sabido de que Satanás ya no era recto delante de él. Satanás lo dejó, perdón, de que Satanás siguió en sus caminos, Satanás siguió en sus pensamientos malévolos, y no es que Dios no haya tenido conocimiento de ello. La Biblia dice: perfecto eras desde el día en que fuiste creado hasta que se descubrió en ti maldad. De manera que no es que Dios no haya sabido, sino que Dios lo dejó ser, a ver hasta dónde llegaba este ser espiritual. Dios sabía que Satanás no era recto, sin embargo, le haber seguido dando contrataciones, o sea, lo contaba con él para muchas cosas. Aún así, yo eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, me lo imagino yo, que lo seguía tomando en cuenta para muchas cosas y sabe, para ver hasta dónde Satanás llegaba en su maldad, hasta llegar al pensamiento de decir: tengo barra libre, como decimos aquí en lenguaje coloquial, tengo barra libre. Y voy a llegar al momento en que Dios no se va a dar cuenta, y cuando menos piense voy a estar arriba de él. Pero no, señores, Dios lo sabe todo y a Dios no se le puede engañar. De manera que esos fueron unos cuantos motivos que originaron la caída de Satanás, y por ende este se convirtió en un ser malévolo, un ser de tiniebla, un ser que da miedo, un ser que realmente todo mundo huye de él y no lo quiere ni para nada en su casa. Obviamente el Señor lo reprenda. Bueno, y aquí terminamos, y ahora sí vamos a entrar a el por qué Dios no exterminó, después de todo esto que vino siendo la introducción o la biografía de Satanás, incluyendo los motivos de su caída, que fueron muchos, como dice Ezequiel 28:12, que fue multitud de maldades. Pues yo les mencioné solamente cuatro motivos que originaron la caída, que fueron ambición de poder, las muchas contrataciones, la vanidad también fue otro factor. Fueron tres, por supuesto, tres que tenemos allí en la Biblia, solamente nos narra eso. Entonces, pero en Ezequiel 28:18 dice que fue multitud de maldades, de manera que eso fueron unas cuantas solamente que le mencioné, pero en realidad, repito, Ezequiel 28:18 nos menciona que fue una multitud de maldad que se halló en el corazón de Satanás. Y Dios, escaneando el corazón de Satanás, descubrió que no fueron tres motivos, sino que fue una multitud de maldades que fue hallada por parte de Dios en el corazón de Satanás. Ezequiel 28:18. Entonces, hermanos, perfecto eras, dice, hasta que se halló en ti maldad, desde el día en que fuiste creado. Perfecto eras. Era un ser espiritual de luz, como les digo, era un ser espiritual de luz y de mucha sabiduría. Tú, querubín, voy a terminar con esto, Ezequiel 28:14-15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así dice Ezequiel 28:15, perfecto eras desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti
maldad. De manera que vamos a seguir la próxima semana, ahora sí, las razones por las cuales Satanás no fue destruido por Dios en su primera batalla en el cielo. Esa batalla está mencionada obviamente en Apocalipsis capítulo 12. Pero ahora vamos a ver las razones, porque la pregunta es, ¿por qué Satanás no fue exterminado al rebelarse contra Dios en el cielo? Y aquí vamos a ver que hay razones por las cuales Dios no exterminó a este ser tan malévolo, aun siendo un ser tan peligroso para su propia creación terrenal. Aquí refiriéndonos a nosotros, los seres humanos. Eso vamos a entrar en materia el próximo domingo. Por tanto, Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús, anhelo que usted sea bendecido por Dios y que siempre tenga el privilegio de estar mirando los videos, nada más los míos, sino que también acuda a una iglesia y que sea instruido en los caminos de Dios. Dios me lo bendiga, me despido. Este es el segundo video relacionado con estas 3 preguntas teológicas interesantes. Vamos a ir con el tercer video, este es el segundo, y vamos a ir con el tercer video la próxima semana. Y aquí ya vamos a ir descansando y aterrizando del por qué Dios no exterminó a Satanás en esa primera batalla. Vamos a ver por qué Dios tiene sus razones, ¿ok? Dios les bendiga por lo pronto, en el nombre de Jesús, amén.